Continuamos con la ponencia ¿Hasta dónde llegará la IA en las empresas?, que será impartida por Álvaro Gonzalo, CEO de Beer Republic. ¿Estamos? La hostia, no lo vais a creer, hay tiempo aquí. Se supone que la gente sabe que tiene 20 minutos de charla y la mayoría van a 40. Los que estáis de pie, si queréis sentaros, aprovechad, hay mucho espacio, así que no estéis 20 minutos de pie. Vale, tres cosas buenas. La primera, no os voy a vender un producto. La segunda, esto va a durar 20 minutos más o menos y la tercera os vais a poder ir a comer después de esto. Así que me introduzco, soy Álvaro Gonzalo. La idea es hablaros un poco de la experiencia que llevo durante mis últimos 14 años, en los cuales salgo de la universidad, empiezo a trabajar en modelos de Big Data, empiezo a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial, para la cual soy bastante malo, y me adapto a negocio. Creo una startup basada en procesamiento de lenguaje natural, vuelvo otra vez porque me arruino a vender algoritmos de inteligencia artificial y acabo en Panamá siendo director de una empresa que se centra en trabajar con la data que me da el consumidor para orientarlo a negocio. Además de eso, entiendo que este botón, también estoy creando una startup de inteligencia artificial que es de los fundamentos de los que voy a hablar. Lo primero tenemos que entender qué es el mercado, qué está pasando realmente hoy en día para que la inteligencia artificial sea un hype y todo el mundo quiera venderlo en nuestras empresas. El primero es el crecimiento anual salvaje de datos que hay. Cada año un 40% de datos nuevos se producen. Esto, como así es bastante genérico, os lo voy a representar. Son 180 millones de discos duros, que si los apilamos unos sobre otros es prácticamente el 70% de lo que es el estadio de Real Madrid de Santiago Bernabéu. El 50% de las empresas, por lo menos eso dice Gartner, que le interesa, ya están intentando implementar soluciones de inteligencia artificial. Esto demuestra, evidentemente, que hay un interés y se estima que en los próximos años hasta un 30% se van a sumar a esta cifra. Este mercado va a crecer durante los próximos 5 años un 35% en torno al volumen de dinero que mueve. El año que viene se estima que el volumen de dinero que va a generar es 700 veces los ingresos que produce el Canal de Panamá. Una cifra que es bastante interesante porque básicamente sostiene casi un 30% de la economía del país. Y por último, el 66,2% de la humanidad ya tiene acceso a Internet y la mayoría se conecta desde dispositivos móviles. Es normal que las empresas estén preocupadas y quieran implementar la inteligencia artificial. Vamos a ver un poco cómo es el panorama empresarial. Lo primero de todo es la democratización tecnológica. Hoy en día es muy fácil que cualquier persona tenga la capacidad de acceder a la tecnología. De hecho, gracias a los nuevos modelos LLM, una persona que antes tardaba 5 años en estudiar una carrera de programación lo va a hacer en 1. Hemos reducido salvajemente los tiempos. En segundo lugar, esto genera una mayor productividad. El hecho de que haya más gente accediendo a desarrollar tecnología permite que haya soluciones tecnológicas que son accesibles al modelo de cada compañía y además esto permite que yo sea capaz de reducir, por ejemplo, los costes que me suponen. Muy sencillo. Hace 20 años la única solución que había de un ERP probablemente era SAP. Si yo tenía una pequeña empresa centrada en logística y necesitaba integrarlo, la inversión que iba a hacer para un retorno a futuro probablemente mi empresa quebrase. Hoy en día hay muchísimos sistemas de ERP distintos, lo que me permite adaptarme en función de mi crecimiento a la necesidad que voy a tener. Esta reducción de un 30% de eficiencia en las empresas me da tiempo, me da recursos y además me da dinero para poder invertir. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una mayor competencia en el mercado. Como yo tengo que competir con otras empresas, tengo que destinar recursos a ver qué va a pasar en el futuro para prevenir esos impactos de nuevos ciclos que vayan a llegar. El 66,algo% de las empresas ya desarrollan estas soluciones, estos algoritmos, para entender lo que va a ocurrir a futuro. Y además nos encontramos en un mercado completamente digital. Nosotros directamente vivimos ya gran parte de nuestro tiempo en el entorno digital. Esto lo que implica es que las empresas tienen que estar ahí. De hecho, en los países desarrollados, el 70% de las compras ya se hacen a nivel digital. Esto implica que mi comunicación con el consumidor tiene que ser 1 a 1 y para ello necesito empezar a implementar soluciones de inteligencia artificial. Esto orienta a las empresas a un concepto muy simple: empresa inteligente. Para entender lo que es una empresa inteligente, yo siempre me baso en la cosa más inteligente que conozco, aunque a veces dudo de ello. Pero bueno, el ser humano. Es decir, cada día cuando miramos al espejo tenéis probablemente la cosa más increíble que hay ahora mismo sobre la faz de la Tierra. Tenemos un corazón que si ponemos todas las neuronas una tras otra, son capaces de dar 4 veces la vuelta al mundo. Tenemos una capacidad de percibir sentidos que es enorme. El corazón bombea hasta 100.000 veces al día. El mismo número de células blancas que produce el sistema inmunitario. El sistema nervioso tiene la capacidad de producir impulsos electromagnéticos que van a 120 metros por segundo. Es normal que cuando vamos a crear una empresa la asociemos a un cuerpo humano. Tengamos una dirección general,
que toma las decisiones y es como una cabeza. Tengamos un departamento de finanzas que se encarga de repartir los recursos sobre el resto de la organización. Unos recursos humanos que se encargan de buscar ese crecimiento de la compañía. IT que cree que genera esas conexiones como un sistema nervioso. Una logística que se encarga de la distribución. Y por último, una parte que es legal que se encarga de generar un sistema inmunitario. Así que hay 3 conceptos claves, que es lo que ha desarrollado al ser humano y le ha hecho ser el animal más inteligente que hay en la Tierra. El primero es la información. Cuando estábamos en la de las cavernas, cuando teníamos que ir a cazar y probablemente pasaban días fuera, tenían que tener muy claro la información que había en su entorno. Es decir, ese ruido que sonaba detrás mío viene de un pájaro o viene de probablemente un depredador que me pueda atacar. Y lo mismo tenemos que hacer con las empresas. La primera etapa de las empresas para la información es descubrir los datos. Cada uno de todos los departamentos de una compañía tiene información. Lo creamos o no, tiene información. Desde Excel a softwares, incluso a cadenas de mails. Toda esa información tenemos que detectarla para pasar a un segundo paso, preparar esos datos. No os imaginéis la cantidad de empresas que me he encontrado que no valen. Estuve trabajando con una telco que tenía contratos que llevaban firmados 50 años y había gente que ya estaba muerta y les seguían intentando impactar. Esos datos, cuando yo luego los voy a meter en modelos estadísticos o de algoritmia compleja, lo que van a ocurrir es que van a meter ruido en mi modelo y seguramente vayan a perjudicarme a futuro. Y por último, la visualización y el enriquecimiento. Yo puedo tener los datos muy estructurados, muy limpios, muy informados, pero si yo no tengo una capacidad visual de plantearlos, es muy complicado que yo vaya a tomar decisiones a futuro para que mi compañía vaya bien. La prueba de esto es Excel. Excel tiene un modelo para visualizar datos y para que veamos gráficas y ver si vamos creciendo o vamos subiendo respecto a las ventas que tenemos. Una vez tenemos la información, una vez el ser humano era capaz de recibir una señal y pensar qué era, se genera el conocimiento. Si ese sonido es muy grave, seguramente es un depredador que está pisando y partiendo una rama. Si ese sonido es agudo, puede que sea el aleteo de un ave y vaya a volar. En torno a ese conocimiento existe la supervivencia. Y este es el punto en el que las empresas se están encontrando. Necesitan sobrevivir. Así que, para poder sobrevivir, la única manera que tenemos es intentar intuir el futuro. Y para eso está la matemática, en particular la estadística. Los primeros modelos que se plantean en las empresas son modelos de analítica avanzada. Es decir, utilizamos modelos estadísticos, los programamos, y esto era probablemente lo que me quitaba el sueño cuando yo trabajaba como desarrollador. Agarrábamos un modelo estadístico, lo programábamos y luego le introducíamos datos. Estos modelos de analítica avanzada son bastante simples con lo que hay ahora. Algunos de ellos, no se ve nada, pero bueno, yo os lo cuento. Por ejemplo, en finanzas podemos tener un modelo de predicción. Es decir, sobre los datos que yo le doy económicos de la compañía, yo soy capaz de ver si voy a poder pagar un proveedor a futuro o voy a tener un futuro apalancamiento de un cliente, lo que me va a suponer una tensión de caja enorme. Otro de los modelos son los prescriptivos. Es decir, en el marketing, yo con un modelo prescriptivo lo que puedo es segmentar a los usuarios en función de edades y ver qué tipo de imagen voy a impactar con un producto para aumentar mis ventas. Cuando ya hemos empezado a implementar este tipo de estadística, los desarrolladores se encuentran un problema. ¿Cómo le explico a un ordenador lo que es un gato? Yo le puedo decir lo que es una curva de Gauss, le puedo explicar lo que es una multiplicación, pero no le puedo decir lo que es un gato. Y aquí es donde entra el siguiente modelo. Aprendizaje automático. Para yo decirle a un ordenador lo que es un gato o algo abstracto, tengo que darle muchísima información, muchísimas fotos de gatos. Cuando ya le he dado 1 millón de fotos de gatos y meto el 1.000.000+1, le pregunto. Si me dice que es un gato, ok, esa parte por lo menos del entrenamiento es correcta. Si me dice que no, es un problema de la imagen. ¿Pero qué pasa si le doy un lince y me dice que sí? Este entrenamiento se hace por refuerzo. Es decir, cuando me saca el output, cuando me dice que es un gato y yo le doy un lince, le digo que no. Rompe esa línea de desarrollo y crea una nueva. Es el concepto de redes neuronales. En este caso nos encontramos que son muy útiles cuando queremos plantear análisis más abstractos. Por ejemplo, en un departamento de ventas yo puedo utilizar un modelo que se llama la clusterización. La clusterización lo que me va a permitir es entender a los consumidores en función de su comportamiento. Y pensaréis, bueno, es bastante fácil, ¿no?, pensar en alguien en su comportamiento. Os lo digo, conozco a gente de 60 años que se comporta como gente de 25. El comportamiento de la gente no tiene por qué estar estandarizado. Entonces, cuando yo detecto determinados patrones de comportamiento, soy capaz de ver qué producto es el que más les va a encajar. Y otro modelo es el clásico asistente virtual mediante un árbol de decisión muy guiado.
¿vale? Estos modelos se suelen utilizar sobre todo para hacer forecasting medioambiental, pero también los utilizan empresas en recursos humanos para la parte del onboarding. Es decir, cuando una persona entra en la empresa, gran parte de las preguntas que están generándole, por ejemplo, ¿a qué hora puedo aparcar? ¿O qué sitio me toca? Etcétera, se trabajan con este tipo de modelos que ya tienen un pequeño entrenamiento con redes neuronales. Y después de llegar a ese punto nos encontramos en el panorama actual. Los modelos LLM. Estos se llaman de aprendizaje profundo. Aquí empezamos a introducir cantidad masiva de datos en mucho entrenamiento de redes y además con contextos muy distintos. Tú a ChatGPT, por ejemplo, le puedes decir la relación que tiene, bueno, no sé ChatGPT, ¿vale? Pero lógico sería esto, la relación que puede tener una ballena con el Everest. Seguramente a nosotros no se nos ocurre nada, a no ser que hayamos leído una novela, pero hay muchas relaciones. O sea, puede ser que alguien haya escalado el Everest con una chaqueta de ballena. Puede ser que un avión se haya estrellado en el Everest con productos hechos con material de ballena. Es decir, puede ser que alguien haya subido el Everest con el libro de Moby Dick. Hay un montón de relaciones que estos modelos, con este entrenamiento masivo de información, consiguen tener. Así que, si ya tenemos la información y tenemos el conocimiento en la empresa, ¿cuál es el siguiente punto? Que al ser humano le garantizaba la inteligencia y la supervivencia. Una vez ya sabía el tipo de ruido que había, a qué iba asociado, tenía que comunicarlo al resto de la gente. La única manera en la que el ser humano ha perdurado ha sido transmitiendo información a través de las generaciones. Eso ha permitido que ese conocimiento haya conseguido mantenerse y además hayamos crecido sobre él. Una gran prueba del por qué el conocimiento nos extinguió y generó un retraso es la Edad Media en Europa. Así que, ¿cómo trabajamos este concepto de la comunicación dentro de las compañías? Todos conocemos ChatGPT. ¿Sabemos el fundamento? Vale, ChatGPT era el modelo que estaba hablando antes. Ahora mismo lo que nos está vendiendo la mayoría de la gente que son expertos en inteligencia artificial es utiliza ChatGPT para crear contenido, crea imágenes, crea textos, haz copies. Eso no tiene, o sea, es como utilizar un cañón para matar a una mosca. Realmente la gracia de ChatGPT es que cada empresa debe crear su propio ChatGPT, su propio LLM. Ese primer concepto, esa primera capa de comunicación de la dirección con el resto de áreas de la compañía, lo que nos va a permitir es tener un conocimiento de cómo funciona. Y esto es muy sencillo. Comité de socios. A su ChatGPT, ¿cómo van a ir las ventas este año? Automáticamente, nuestro modelo va a ir al área de información de finanzas, va a agarrar esa información y la va a plasmar. En este escenario, lo que nos encontramos es que todos los departamentos tienen el conocimiento ya generado, puesto en algún punto en concreto de la compañía, y nuestro propio LLM va a acceder al conocimiento y me lo va a dar. Nos hemos quitado a los becarios. Ok, tenemos un supervisor, tenemos todas las partes de la compañía, pinchas el supervisor y tenemos la capacidad de ver la información. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que crear modelos de LLM en cada una de las áreas de la compañía. ¿Y esto por qué? En el escenario anterior, mi LLM accedía a la información que ya estaba. En este escenario, estos LLM van a ser los que van a crear la información con todo lo que hay en cada área. Si yo en este caso le pregunto cómo va a ser las finanzas de la compañía, mi supervisor va a hablar con el modelo orientado a finanzas y este modelo va a empezar a analizar la información y además va a acceder a los algoritmos que se han creado. Es decir, el modelo va a ejecutar en tiempo real ese algoritmo, va a recibir la información en tiempo real y se la va a mandar a la dirección. En este escenario tenemos empresas bastante inteligentes, pero con un problema que solucionamos en el tercer escenario. La múltiple conexión entre las distintas áreas y LLMs de la compañía. En este escenario, el director general y los socios pueden decir, ¿cómo van a ir las ventas de la compañía? Ok, nuestro supervisor empieza a activar a través de orquestadores de inteligencia artificial los distintos LLMs que hay. Entonces, probablemente finanzas, cuando hace su primer análisis, diga, vamos bien. Pero probablemente también hay un punto en el que la parte legal diga, cuidado, nos ha llegado un mensaje que podría tener alguna demanda por detrás. Esto lo cotejará con marketing. Hemos hecho alguna campaña que no esté cumpliendo con los requisitos del mercado, lo trabajará con logística, con ventas. Es decir, estos orquestadores de inteligencia artificial van a tener la capacidad de estar ejecutando toda la información en tiempo real y además accederán a los algoritmos genéricos.
En los escenarios anteriores, cada uno de los algoritmos iba completamente ligado a un modelo LLM. En este escenario ya no. Los propios modelos que tienen cada una de las áreas van a llamar a los distintos algoritmos en el momento en el que lo requieran. Esto es algo sumamente inteligente. Buenas noticias. Están muy lejos todas las empresas de hacerlo. Le quedan bastante, ¿vale? Entrenar un modelo de estos no es barato, llega a problemas de computación y además necesitas hacer todos los pasos anteriores para poder llegar a esto. Pero llegará. Y la empresa que no lo haga seguramente, competitivamente, pierda mucho mercado. Una vez tenemos esto, ¿qué vectores van a ser los que van a impulsar realmente todo este conocimiento? Porque el mayor problema que hay aquí es la información. Normalmente una compañía, y esto cualquiera que trabaja en una empresa en una parte de gestión hacia arriba, se da cuenta que por mucha previsión, por mucho forecasting que hagamos, de un mes a otro, de repente todo ha cambiado y nadie sabe por qué. O sea, puedes pasar de estar teniendo un EBITDA del 25% a ver que vas a quebrar la compañía. Y son pequeños puntos de crisis los que van cambiándolo. Para eso hay que tener un contorno de la realidad, un contexto de la realidad. No nos vale solamente con la información que está digitalizada. Y aquí es donde llegan los 4 vectores, o lo que para mí son realmente los 4 ángeles del apocalipsis. Estos serán los que realmente nos vayan a dar toda la información de lo que está pasando en torno a nuestra compañía. La primera es la inteligencia artificial en la nube, es decir, con tecnologías como lo que es el 4G, empezamos a tener un canal muy amplio para mandar mucha información, procesar muy rápido y tener información en tiempo real. Pero los modelos LLM consumen muchísimo. Hacen muchas llamadas al servidor y se está trabajando con mucha memoria. A medida que la inteligencia artificial en la nube, que el edge computing, vaya creciendo y vayamos teniendo más potencia de computación, más fácil será que todos estos modelos funcionen. Cuanto más grande sea mi compañía y más modelos LLM tenga, por narices voy a tener que tener mucha más computación. El segundo es el IoT. Una vez tengo toda la información digital de la compañía bien administrada, llega el punto de los espacios físicos. Puede ser que el rendimiento de mi compañía esté bajando simplemente porque el aire acondicionado no está puesto, porque el trabajador esté molesto y se esté yendo antes de trabajar. Y probablemente pueda estar perdiendo un 15% de producción. El tercero es la robótica. A medida que empieza a trabajar con agentes inteligentes, es decir, este modelo de IoT, de Internet de las Cosas, trabajando sobre agentes móviles que se desplazan en torno a nuestros puestos de trabajo y probablemente más allá de esos límites, la información que voy a adquirir, el contexto, el enriquecimiento que voy a dar a todos mis modelos va a ser francamente exponencial. Y por último, la autoprogramación. Hace una semana estuve hablando con uno de mis desarrolladores y me decía, bueno, da todo un poco igual. Si en 5 años ya mi trabajo va a estar extinto. Y la realidad es que la inteligencia artificial ya es capaz de darte códigos para programar según qué cosas. Es probable que en 20 años todos estos modelos ya tengan la capacidad de programar cualquier cosa que le digamos. Incluso cuando estamos hablando de que, y esto permitirme que pase para atrás, de que en este modelo una de estas áreas tenga que crear un algoritmo propio, tenga la capacidad de implementarlo. Queda mucho, pero yo pongo unos 20 años. Muchas gracias. Mira, me sobra 1 minuto 10, así que espero que aproveche la comida y que os haya gustado la charla.